Ok, bueno, continuando con la presentación, vamos a ver los productos de las erupciones explosivas relacionado a la actividad volcánica. ¿Sí? Eh, el conjunto de fragmentos que arroja un volcán hacia la superficie o que emite hacia la superficie en una actividad volcánica se denomina tefra. ¿Sí? A, todos los, a todo ese material volcánico que se pone en superficie. Y, y son un conjunto de fragmentos de origen piroclástico, como ya les mencioné, piroclástico, que significa fragmentos calientes, por cuanto proviene de- o se deriva de palabras griegas. Esta tefra o este material volcánico emitido hacia la superficie se lo puede clasificar de acuerdo a su tamaño de grano, ¿sí? En donde tenemos que el tamaño más fino se le conoce como ceniza, un tamaño medio se le conoce como la pila y un tamaño grande se le conoce como bomba. Los rangos medibles de estos productos piroclásticos está que si es inferior a un 16 de milímetro hasta 2 milímetros, se le conoce como o se le clasifica como ceniza. Entre 2 y 64 milímetros como la pili y superior a los 64 milímetros como bomba. ¿Sí? Para tener más o menos una, una visión más entendible de lo que es el tamaño de grano o el tamaño de la partícula con respecto a los productos piroclásticos, ¿sí? La ceniza se ve como esto, es casi del tamaño de una harina, de una maicena, ¿sí? El apili es más o menos como el tamaño de un grano de arroz o como y la bomba, sí, se puede ser de tamaño centimétrico o de tamaño métrico. Estos productos piroclásticos o estos fragmentos piroclásticos se pueden clasificar en tres tipos. En fragmentos juveniles, los cuales están asociados a la salida del magma nuevo o a la salida del magma que me genera la erupción volcánica. Los cristales y los fragmentos líticos. ¿Sí? Los cristales son todos aquellos componentes sólidos que a esas condiciones de presión y temperatura han cristalizado, ¿sí? Todos los minerales que han cristalizado. Y los fragmentos líticos, que son los fragmentos de este magma juvenil que pueden estar densos o fragmentos que se van incorporando cuando el magma va ascendiendo y luego se extruye hacia la superficie. Entonces empecemos con los fragmentos juveniles. ¿Qué son los fragmentos juveniles? Los fragmentos juveniles son fragmentos de magma eruptado que pueden estar parcialmente cristalizados o no. Se enfrían rápidamente a su salida hacia la superficie. Se dan en diferentes composiciones, presentan diferentes densidades, viscosidades, fluidez y desarrollan diferentes morfologías dependiendo en parte del grado de vesiculación del magma, ¿sí? Y de otras propiedades. Estos fragmentos juveniles se pueden clasificar a su vez en dos fragmentos piroclásticos. Los piroclásticos o los piroclastos de magmas basálticos, es decir, que están asociados a magmas poco viscosos o muy fluidos, es decir, que han dejado salir el gas y generalmente se dan en erupciones poco explosivas e efusivas, y los piroclastos de magmas ácidos, ¿sí? Que vienen a conformar parte de magmas que ya son más viscosos, es decir, más fríos y que generalmente me genera una actividad explosiva importante. Dentro de los piroclastos basálticos tenemos los aglutinados. ¿Qué son los aglutinados? Son trozos de magma reaglutinados en lavas que viajan lejos del centro de emisión o bien acumulaciones pobremente definidas de dichos trozos. ¿Sí? Su consistencia es más o menos como una plasta, son todos esos fragmentos grandes de tamaños de bombas, ¿sí? Que sale a la superficie y como son muy densos, son muy grandes, caen cerca del vento o del orificio por donde sale el magma. Son parcialmente fundidos o parcialmente sólidos, entonces se van acumulando, ¿sí? Y cada una de estas acumulaciones me indica un bloque, un fragmento de magma que fue extruido. Las bombas. ¿Qué son las bombas? Las bombas son fragmentos enfriados durante el vuelo y que retienen la forma de dicha trayectoria. Es decir, que presentan geometrías o morfologías fusiformes o en cinta. En ocasiones puede presentar estructura de corteza de pan, con bordes enfriados e interiormente vesiculados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces son del tamaño de mayor a 64 milímetros, que están parcialmente fundidos, que en su trayectoria, producto de la tensión superficial que existe en la atmósfera, van adquiriendo esta morfología o esta geometría fusiforme. Son En ocasiones presentan superficies lisas y curviplanares,
O también a medida que como son fragmentos parcialmente fundidos o parcialmente sólidos, ¿sí? Y calientes, al momento de ser extruidos y en el viaje hacia su depositación, se van enfriando y van dejando escapar gas. Entonces, en ocasiones presentan estos orificios llamados vesículas que representan o que significan el escape del gas mientras este fragmento estaba viajando en la atmósfera. ¿Sí? Esta es la corteza de pan, es producto de como una especie de fragmentación o de fracturas debido al enfriamiento que tiene el fragmento y el escape de gas que va desde adentro del fragmento hacia la superficie. Tenemos la escoria, que es la escoria. Son fragmentos de tamaño de la pila y altamente vesiculados. Este altamente vesiculado está relacionado a un magma poco viscoso, ¿sí? A magmas básicos, a andesíticos posiblemente, en donde el gas ha podido escapar libremente y por lo tanto está asociado a erupciones efusivas o poco explosivas. Son típicos de magmas basálticos y andesíticos basálticos, como mencioné. Los agnelitos, tenemos fragmentos generalmente del tamaño de ceniza, están asociados a erupciones de magmas basálticos muy fluidos, ¿sí? En donde se emite fragmentos de vidrio y que debido a su consistencia parcialmente fundida o fundida, ¿sí? Al momento de salir a la superficie, igual por la acción de la tensión superficial de la atmósfera, van adquiriendo eh, esta geometría, ¿sí? Una geometría curviplanar, ¿sí? Fusiforme, y que son conocidos como los cabellos de Pelé, como los que vemos aquí en estas imágenes, o como las lágrimas de Pelé, ¿sí? Y están asociados principalmente a erupciones efusivas. Tenemos los fragmentos juveniles asociados a erupciones sumamente explosivas, como es la pómez, que son con las mismas condiciones de formación de la escoria y está asociado a magmas intermedios o ácidos, es decir, a magmas más viscosos, a magmas más fríos y que contienen mucho gas en su interior. A diferencia de la escoria, aquí vemos que las vesículas no son esféricas, en ocasiones son alargadas, ¿sí? Son fibrosas, y eso es debido a que el magma al momento de estar extruyendo, ¿sí? Es muy viscoso y, y no permite el escape fácil del gas hacia la superficie. Tenemos los shards. Los shards son una especie de esquirlas, fragmentos muy finos del tamaño de ceniza, principalmente está asociado a vidrio volcánico, ¿sí? Y que se genera por la fragmentación magmática explosiva de pómez vesiculares. Y tenemos varios tipos de estos fragmentos vítreos, ¿sí? Luego tenemos los fragmentos cristalinos o los cristales libres que durante las erupciones explosivas son emitidos, ¿sí? Fragmentos hacia la superficie en donde algunos pueden estar fracturados, otros pueden mantener su forma original, ¿sí? Y que generalmente tienen una geometría o un perímetro angular. Pueden estar presentes en depósitos piroclásticos tanto magmáticos como freatomagmáticos, puesto que los cristales vienen a ser los minerales que a esas condiciones de presión y temperatura, bajo esas condiciones de procesos magmáticos que permitieron extruir el magma hacia la superficie, se solidificaron. En ocasiones, cristales no juveniles pueden ser derivados por fragmentación de líticos accidentales y accesorios que son llamados xenocristales. Si estos cristales no juveniles no se los puede determinar a simple vista, sino que se necesita estudios petrológicos más a detalles para poder determinar sus características. Tenemos los fragmentos líticos que corresponden a fragmentos densos dentro de un depósito piroclástico y se dividen en líticos cognatos, es decir, estos fragmentos magmáticos no vesiculados densos que corresponden al magma juvenil. Los líticos accesorios, roca caja, que ha sido eyectado explosivamente durante la erupción. ¿Qué es la roca caja? Es la roca que contiene ese reservorio magmático y que al momento de destruir el magma, sí, el magma al momento que va ascendiendo puede ir arrancando e incorporando fragmentos de esa roca. Los líticos accidentales son fragmentos agregados desde el sustrato por un flujo o una oleada piroclástica. Esto ya es cuando el material magmático sale a la superficie y empieza a depositarse. Los líticos accesorios y accidentales también son llamados xenolitos. Entonces aquí vemos, ¿sí?
una imagen de los cristales. Estos cristales son minerales que constituyen la parte o la fase sólida del magma. ¿Sí? Los fragmentos líticos que pueden ser magma antiguo, que vienen a constituir las rocas que conforman el edificio volcánico, que pueden ser rocas en donde puede estar almacenado el magma en un reservorio, o rocas que están a lo largo de los conductos por donde el magma va viajando y puede extruirse hacia la superficie. ¿Sí? O los fragmentos líticos de magma juvenil, que me indica el magma que genera la erupción, pero que no están vesiculados y se encuentran ya densos. Sí, entonces con esto vamos a pasar al último ítem, que son los tipos de erupciones explosivas. Y estos tipos de erupciones explosivas son todos aquellos estilos o clasificaciones de erupciones que, dependiendo de los mecanismos eruptivos, del nivel de fragmentación y los productos piroclásticos que arroja hacia la superficie en una actividad volcánica, se los puede observar, sobre todo en una actividad superficial. ¿Sí? Entonces, para iniciar esto, vamos a contemplar un poco, a conocer el tamaño de las erupciones volcánicas, ¿sí? Entonces, el tipo de erupciones volcánicas está asociado al tamaño de las erupciones volcánicas, que si son muy grandes, que si son muy explosivas, que si son muy efusivas, entre otros aspectos. Por lo tanto, las erupciones volcánicas cubren un amplio rango de volúmenes, tasas de erupción, estilos eruptivos y una amplia variedad de violencia y destrucción. Consecuentemente, el tamaño de una erupción puede ser medido por diferentes maneras o vías. Estas dos son la magnitud y la intensidad. ¿Qué es la magnitud? La magnitud está relacionado a la cantidad de material sólido emitido durante una erupción y la intensidad es la tasa a la cual esa cantidad de material sólido emitido ha sido erupcionada. Estos dos parámetros importantes para poder medir el tamaño de las erupciones, ¿sí? Desarrolla este concepto el BEI. ¿Qué es el BEI? El índice de explosividad volcánica, BEI por sus siglas en inglés. ¿Qué es el índice de explosividad volcánica? ¿Sí? Entonces, debido a que la masa y la tasa de erupción varían en diferentes órdenes de magnitud, una escala logarítmica es necesaria para categorizar los tamaños de las erupciones volcánicas. El BEI es una escala integradora desde un valor de 0 a 8 para describir, primero, la cantidad de material sólido emitido, que es el volumen, ¿sí? El volumen de ese magma que el volcán extruye hacia la superficie y que vendría a constituir en parte la magnitud y la altura de la columna de erupción, ¿sí? Que estaría condicionado a, a la intensidad de la erupción, es decir, cómo este volumen es extruido hacia la superficie. El índice está basado en la información de la magnitud, el volumen erosionado y la intensidad, la altura de la columna eruptiva, como ya expliqué anteriormente. Por ejemplo, una erupción de un BI4 está definida por tener un volumen total de 0.1 a 1 kilómetro cúbico de tefra. ¿Sí? No olvidemos que tefra son todos esos productos piroclásticos que el volcán extruye hacia la superficie en una actividad volcánica. Y la altura de la columna, que puede estar entre 10 a 25 kilómetros. Si nosotros vemos estos parámetros, ¿sí? No son valores absolutos, sino que son un rango. ¿Sí? ¿Por qué no son valores absolutos, sino más bien un rango? Es porque no es cuantificable exactamente, ¿sí? Tanto el volumen del material sólido emitido como la altura de la columna. Son estimaciones que se lo realizan en base a métodos directos o a métodos indirectos. Entonces, esta es el BI, esta tabla o esta escala, ¿sí? En donde principalmente se está condicionado a la magnitud, que vendría a ser el volumen de tefra, y a la intensidad, que vendría a ser la altura de la columna eruptiva. Y con otros parámetros en donde yo puedo relacionar estos valores, ¿sí? Que van en órdenes desde 10 a la 4 hasta la 10 a la 12, ¿sí? Y alturas de columna desde pocos o decenas o centenas de metros sobre el nivel del mar hasta varios kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Estas condiciones me va a permitir primero determinar o clasificar, ¿sí? Con una descripción cualitativa, ¿sí? Con un tipo de erupción, ¿sí? Y con una descripción general de cómo se genera esta actividad.
¿sí? Entonces es una escala de 8 valores, ¿sí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, un índice de explosividad cero es una erupción del Kilauea o en Hawái, es decir, no explosiva, más bien es efusiva. O, por ejemplo, un BI4, como les mencionaba en el ejemplo anterior, ¿sí? Está relacionado a un tipo de erupción como el Mont Pelé en 1902. Una erupción de un BI7 está relacionado como a la erupción de Tambora en 1815. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si una erupción de un BI7 como el Tambora en 1815 me generó un volumen de tefra entre 10 a la 11 y 10 a la 12 metros cúbicos de tefra y una altura de columna superior a los 30 a 40 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, este BI es ahora el concepto moderno para poder clasificar o para poder determinar el tamaño de la erupción. Sin embargo, ha habido muchos estudios o varios parámetros que se ha podido estimar para clasificar el tipo de las erupciones explosivas, ¿sí? Entonces ya vimos cómo es el tamaño, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se clasifica. La primera clasificación sistemática la estableció el francés Alfred Lacroix en 1908, en donde estableció una división que la denominó de acuerdo a los nombres de los volcanes que mejor los representaba, ¿sí? Entonces, erupciones efusivas, poco explosivas, erupciones explosivas y sumamente explosivas. Es así que tenemos entonces, él los clasificó como erupción hawaiano, estromboliano, peliano y vulcaniano. ¿Sí? Únicamente esto era una clasificación, ¿sí? En base a una eh, estimación cualitativa, es decir, comparar cómo erupcionaron, ¿sí? Es decir, con la observación superficial de su actividad volcánica. Sin embargo, estudiando o analizando los principales materiales involucrados en una erupción, ¿sí? Es decir, todos los productos piroclásticos, eh, realizó una nueva clasificación un vulcanólogo francés llamado Bernagesé en 1964. Esta clasificación en forma de diagrama triangular permite de manera muy sencilla delimitar los 4 tipos de erupciones ya descritos por Lacroix, pero sin embargo se puede asociar al tipo de material, ¿sí? En donde vamos a tener, ¿sí? Los cuatro tipos de erupciones, peliano, hawaiano, estromboliano y vulcaniano, y en donde se le va a asociar, ¿sí? Estos materiales, en donde está involucrado, ¿sí? Si es que está asociado a mucho contenido de gas en el magma, ¿sí? O a poco contenido de gas en el magma, ¿sí? O en una interacción entre las 3 fases que contempla el magma. Sin embargo, igual era una estimación cualitativa, pero era necesario tener un sistema clasificatorio que ordenara la diferente terminología existente y estableciera unos límites objetivos y medibles entre los distintos tipos de eruptivos, ¿sí? Entonces ahora ya para hacerlo un poco más absoluta, ¿sí? Y tener un rango y poder estimar de mejor manera la clasificación y tener más tipos o más clases de erupciones. Esta clasificación la desarrolló Walker en 1973 y en donde consiguió definir parámetros medibles y comunes para cada tipo de erupción. Estos 2 parámetros eran, ¿sí? O es el índice de fragmentación magmática, es decir, el magma cómo se extruye hacia la superficie y que está relacionado al contenido de gas, ¿sí? O a la manera de explosividad o a sus mecanismos eruptivos, y el índice de dispersión. ¿Sí? Este índice de dispersión me va a indicar cómo el material sólido emitido es extruido hacia la superficie. Similarmente a lo que describe el tipo de erupciones o el tamaño de erupciones con lo BI, donde la fragmentación, el índice de fragmentación me va a indicar de cierta manera la magnitud, es decir, la energía que me genera la erupción volcánica, y el índice de dispersión, la intensidad, es decir, la duración o la tasa de emisión que me puede generar, o la altura de columna que me puede generar esta erupción. Sí, es así que entonces tenemos que, de acuerdo al índice de fragmentación, ¿sí? Vamos a tener las erupciones hawaianas, por ejemplo, que tienen entre 0 y 10%, o una erupción pliniana que va entre
40 a un 80%, así entre otras. ¿Sí? Eso me va a indicar el índice de fragmentación. Y este índice de fragmentación va a estar relacionado a la explosividad. Entonces, si yo veo la erupción hawaiana, ¿sí? La explosividad va a ser eh, entre un 0 a un 10%. Si yo veo una erupción pliniana, ¿sí? La explosividad es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la energía que se libera en esa erupción me va a permitir mayor porcentaje de fragmentación, ¿sí? Y por ende una mayor intensidad. Entonces, vamos con la clasificación de las erupciones volcánicas explosivas, ¿sí? Explosivas, las hawaianas no las consideramos por cuanto es un tipo de erupción efusiva y se topará en otro capítulo de este curso. ¿Ya? Entonces, la erupción estromboliana es aquella erupción que en su índice de fragmentación varía entre un 10 a un 20 o 30% de fragmentación. Es decir, que la actividad explosiva no va a ser mayor, ¿sí? En donde va a tener un índice de explosividad, ¿sí? Entre 1 y 2, más o menos, ¿sí? Se le denomina erupción estromboliana porque se lo compara visualmente con el tipo de actividad que tiene el volcán Stromboli en Italia. Es una erupción no sostenida en el tiempo, ¿sí? Es únicamente una salida discreta o esporádica de volúmenes de gas hacia la superficie que durante su ascenso y salida va acarreando material piroclástico o material fundido, y esto se lo realiza mediante discretas explosiones de corta duración. Estas explosiones no van a durar pocos segundos, ¿sí? Y está relacionado a un conducto parcialmente abierto, ¿sí? Y su mecanismo eruptivo va a estar relacionado a un sistema de pulsos o a un sistema eh, de burbujas o disperso. Eyecta los piroclastos en una trayectoria balística. Esta eyección de piroclastos en una trayectoria balística me va a generar una actividad tipo fuente de lava, es decir, como una canguilera, e involucra magmas basálticos a andesíticos, es decir, magmas poco viscosos, en donde va a permitir que el gas se libere o fluya fácilmente y me va a generar una actividad poco explosiva. Este tipo de erupción es un estilo eruptivo común en todo tipo de volcán, ¿sí? Entonces vamos a ver más o menos cómo es la actividad estromboliana. Entonces vemos cómo sale el material piroclástico, principalmente magma juvenil, como en forma de una canguilera, la trayectoria balística de los piroclastos, ¿sí? Y en explosiones de corta duración, en donde el nivel de fragmentación no es mayor, ¿sí? Y en donde me va a generar columnas de emisión de poco alcance. Otro tipo de erupción es la erupción vulcaniana, ¿sí? Una erupción vulcaniana en donde puede tener índices de fragmentación desde un 10% hasta alcanzar un 80-90% de fragmentación, ¿sí? Y en donde la explosividad puede ser similar a una actividad estromboliana o sumamente explosiva, ¿sí? Esta erupción, este tipo de erupción vulcaniana se la asocia porque, al igual que el Stromboli, comparado superficialmente o sus procesos a cómo erupciona el volcán Vulcano de Italia. Es una erupción no sostenida, ¿sí? En el tiempo. Está asociado a una erupción de conducto cerrado, a un tapón. Lo que este tapón hace es que no permita que el gas que se exsoluciona del magma no salga a la superficie, genere mucha presión y al momento que hay mucha presión del gas y rompe ese tapón, se va a generar violentas explosiones y esa explosividad o va a depender del tiempo de reposo que se mantenga el magma acumulando presión debajo del tapón. Genera cañonazos y ondas de choque porque es una despresurización muy violenta, ¿sí? Eh, su fragmentación o mecanismo de fragmentación va a ser por una rápida descompresión. Eyecta todo tipo de material piroclástico, ¿sí? De todo tipo de lo que hemos visto. Sin embargo, el mayor porcentaje del material magmático está asociado a un magma viejo, es decir, al tapón.
sumamente lo contrario a lo que ocurre en una actividad estromboliana, en donde ese material piroclástico que es eyectado hacia la superficie corresponde al magma nuevo. Involucra magmas andesíticos, es decir, magmas viscosos en donde no permite que el gas salga libremente y quede atrapado y que al momento de extruir hacia la superficie me va a generar una alta explosividad. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se observa en superficie esta actividad. ¿Sí? Entonces vemos una salida violenta de ese material piroclástico hacia la superficie. ¿Sí? Vamos a verlo nuevamente. ¿Sí? Abundante material piroclástico, ¿sí? Y un importante grado de fragmentación. En el video hemos visto unos relámpagos que se generan aquí en la columna eruptiva, ¿sí? Y que en la mayoría de una actividad explosiva se, eh, se presenta. Esto es debido a que principalmente en erupciones secas, es decir, donde no interviene el agua, ¿sí? De ninguna de las fuentes, tanto que puede ser agua de lluvia o agua producto del freatomagmatismo, estas partículas del magma fragmentado se cargan electrostáticamente y luego, al momento de chocar, de interactuar entre ellas, ¿sí? Permite la descarga y la generación de estos relámpagos. Luego tenemos la erupción pliniana. Sí, dentro de la erupción pliniana tenemos la erupción subpliniana y la erupción ultrapliniana. ¿De qué va a depender de esto? Esto va a depender del nivel de fragmentación o del porcentaje de fragmentación. La actividad pliniana está con un nivel de fragmentación fácilmente entre unos 50 hasta un 80-90% de fragmentación, es decir, sumamente explosiva, ¿sí? En donde me va a generar una columna eruptiva importante, en donde la salida de material piroclástico va a ser abundante y la dispersión, ¿sí? De, esta, de este material piroclástico también va a tener grandes alcances. ¿De qué depende la actividad subpliniana o ultrapliniana? Va a depender, ¿sí? Del grado de fragmentación y cómo este material piroclástico o material magmático sale hacia la superficie, condicionado al rango de altura de la columna eruptiva, ¿sí? Que alcanza al momento de la actividad eruptiva. ¿Por qué se le denomina erupción pliniana? Es porque este tipo de erupción, ¿sí? En su actividad superficial es comparable a la descripción que realizó Plinio el Joven durante la erupción del volcán Vesubio en el 79 AD. Es una erupción sostenida en el tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia con la erupción estromboliana vulcaniana, que son erupciones no sostenidas y que están asociadas a, a explosiones esporádicas en el tiempo, ¿sí? Esta erupción sostenida en el tiempo puede durar varias horas a días y está relacionado a un sistema eruptivo de un conducto totalmente abierto, es decir, que el mecanismo eruptivo va a ser a un flujo anular, ¿sí? Y también a un flujo disperso y en donde la fragmentación va a ser por una rápida aceleración. Eyecta todo tipo de material piroclástico, pero principalmente pomes. Es así que si nosotros vemos en superficie un estrato o una capa de pomes, ¿sí? Podemos asociarlo a una erupción pliniana y que esta erupción pliniana fue sumamente explosiva. Eyecta abundante material piroclástico hacia la atmósfera y su columna eruptiva puede alcanzar niveles estratosféricos, ¿sí? Entre 40 o 50 kilómetros sobre el nivel del mar. Involucra magmas dacíticos a riolíticos. Son erupciones plinianas que pueden alcanzar un BI entre 4 y 5 o superior, ¿sí? Debido a que tiene una gran magnitud y una gran intensidad. Entonces vamos a ver cómo es esta actividad superficial de tipo pliniana, ¿sí? Entonces vemos un sistema totalmente abierto donde se escapa libremente el gas y el magma generando mucho material piroclástico eyectado hacia la superficie, ¿sí? También material magmático fundido o parcialmente fundido. Vemos la generación de relámpagos por el fenómeno que ya expliqué, ¿sí? Y es producto de una fragmentación por una rápida aceleración, y en donde la columna eruptiva o la intensidad es sumamente importante y que puede generar columnas eruptivas de hasta 30, 40 o 50 kilómetros sobre el nivel del mar y llegar a niveles estratosféricos.
¿sí? Estos niveles estratosféricos, por ejemplo, en la erupción del volcán Tambora en 1815 o del Krakatoa en 1883, generó problemas en el clima mundial, ¿sí? Esos son los ejemplos más claros. Sin embargo, podemos tener en erupciones plinianas ejemplos como la erupción del Quilotoa en el año 800 antes del presente, el volcán Vesubio en el 79 AD, el volcán Pinatubo en 1991 en Filipinas, el volcán Santa Elena en 1980 en, en Estados Unidos, ¿sí? El Chaitén en el 2008, el Calbuco en el 2015, el Peyehue y Cordón Cale en el 2011 en Chile, el Mont Pelé en 1902 en la isla de Martinica. Sí, y erupciones subplinianas, como por ejemplo el Tungurahua en el 2006 en Ecuador, el volcán de fuego 2018 en Guatemala, la erupción del volcán El Reventador en el 2002 en el Ecuador, la erupción del volcán Krakatoa en el 2018 en Indonesia, la erupción del volcán Surfer Hills en 1997 en la isla de Montserrat, ¿sí? Y bueno, para un poquito a los otros tipos de erupciones como la erupción pliniana, perdón, como la erupción vulcaniana, tenemos ejemplos como la erupción de Galeras en 1993, en el 2006, en el 2008, en el 2009 en Colombia, la erupción del Nevado del Ruiz en 1985 en Colombia, las erupciones del Colima en México, en la actividad eruptiva del 99, del 2005, del 2015, 2013 y en 1991, la actividad eruptiva del volcán Tungurahua en Ecuador el 28 de mayo del 2010, el 22 de noviembre del 2010 y entre enero y abril del 2014. ¿Sí? Y ejemplos de actividades estrombolianas como la erupción del volcán Etna en Italia, el volcán Stromboli propiamente dicho, y la actividad eruptiva que tuvo el volcán Tungurahua en Ecuador desde 1999 hasta el 2010. ¿Sí? Estos son los ejemplos que me olvidé de mencionar anteriormente con los otros tipos de erupciones. Cuando el magma, ¿sí?, entra en contacto con el agua, como les mencionaba en el capítulo de fragmentación, me va a generar una actividad hidrovolcánica. Esta actividad hidrovolcánica es sumamente explosiva, donde el nivel de fragmentación es alto, donde puedo llegar a tener hasta un 90-99% de fragmentación, en donde la explosividad es importante, sumamente importante. Eh, eh, es esa interacción entre el agua y el magma que me genera una gran liberación de energía por ese choque térmico que existe entre las dos componentes que interactúan, ¿sí? Es así que dependiendo de la fuente de agua, ¿sí? Voy a tener erupciones surseyanas o erupciones freatoplinianas, ¿sí? En donde el agua puede estar asociado mediante el ascenso de magma y la interacción de agua dentro de la corteza terrestre como agua subterránea, ¿sí? O como la extrusión del magma o el contacto o interacción del magma cuando se está extruyendo con agua del océano o agua asociado a un glaciar. ¿Sí? Entonces, esta erupción es debido a una actividad, a una fragmentación hidrovolcánica, debido a la interacción agua-magma o lava, ¿sí? Si es que la fuente de agua corresponde a un agua marina, se denomina sursellana, ¿sí? Sursellana por eh, asociado a la formación de este volcán en 1963 en Islandia, el volcán Sursella, ¿sí? O agua no marina, que puede ser agua subterránea, agua asociado a un lago cratérico, ¿sí? O a un glaciar o a una laguna, que se le denomina freatopliniana, como ocurrió en la erupción de 1991 en Indonesia o la erupción del Quilotoa de 800 años antes del presente en el Ecuador. ¿Sí? Esta actividad hidrovolcánica, por su energía liberada, me puede generar una actividad ultrapliniana en donde la altura de la columna va a alcanzar mayor a 50 kilómetros sobre el nivel del mar y en donde el índice de explosividad volcánica fácilmente puede alcanzar entre 7 y 8. Son erupciones altamente explosivas, eyecta hacia la superficie abundante material piroclástico fino, ¿sí? Y ahí involucra todo tipo de magma.
Entonces vemos aquí en el video cómo es esta actividad freatomagmática, ¿sí? De carácter surseyana. ¿Sí? En este tipo de actividad, generalmente la columna que se forma es de color negro. ¿Sí? Y entonces, para resumir, entonces tenemos, ¿sí? Considerando la primera clasificación o la clasificación más común del tipo de erupciones, es la erupción hawaiana, en donde es totalmente efusiva, ¿sí? Ahí que está asociado al escape y liberación de gas fácilmente del magma, y únicamente se da la extrusión de flujos de lava hacia la superficie. La actividad estromboliana, que está asociado a un sistema de conducto parcialmente abierto y asociado a magmas poco viscosos, en donde el gas puede salir no tan fácil, ¿sí? Pero que al momento de extruir va acarreando material magmático que lo eyecta hacia la superficie en forma balística. ¿Sí? Como especie de una canguilera. Una actividad vulcaniana en donde sí, el magma eh, se exsoluciona, las fases sólidas y líquidas se separan, pero el gas no puede salir debido a un tapón, y en donde la sobrepresión debajo del tapón puede romper este plug y generar una salida violenta del material hacia la superficie, generando una fragmentación por una rápida descompresión, ¿sí? Y una actividad volcánica sumamente explosiva, pero de corta duración. Y la actividad o el estilo pliniano, en donde yo voy a tener un conducto totalmente abierto, en donde el gas y el magma pueden salir libremente hacia la superficie, generando, ¿sí? Una extrusión violenta y continua de material magmático hacia la superficie. Y así nosotros terminamos de comprender o de entender o de conocer acerca del volcanismo explosivo. ¿Sí? Espero que haya cumplido las expectativas que ustedes tenían acerca del tema. Para mayor información de conocimiento está aquí la, la bibliografía de consulta, ¿sí? Que ustedes lo pueden descargar del internet fácilmente y lo pueden consultar para hacer un conocimiento mucho más detallado de lo que yo expuse. Agradeciéndole a a los organizadores del curso por considerarme para poder explicar este tema, ¿sí? No olvidemos que en esta crisis de salud que estamos al momento, lo importante es quedarse en casa, y por ese es el motivo que nosotros hemos ingeniado este curso para toda la sociedad que, que se encuentra en estado de cuarentena y que permanece dentro de sus hogares. Esperando que pronto podamos volver a la normalidad, ¿sí? Sin embargo, todo esto va a depender de nosotros como población. Les dejo los contactos, mi correo electrónico, ¿sí? El contacto telefónico y algunos contactos de las redes sociales, en donde por cualquier consulta de cualquier tipo voy a estar disponible. Muchas gracias nuevamente a todos y por esa gran aceptación que hemos tenido a este curso. Saludos cordiales.